Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo calcular el golpe de ariete y utilizar este valor para poder elegir la tubería adecuada para el sistema. En este caso utilizaremos una estación de bombeo en el cual tenemos una válvula a la salida de la bomba, que como podemos ver se va a impulsar hasta llegar a este tanque. Para esta tubería que estamos marcando que sería la tubería de impulsión, vamos a tener los siguientes datos. Vamos a tener un diámetro de 150 milímetros, un espesor que nosotros nos estaríamos asumiendo de un catálogo de bombas que es de 10 milímetros. Luego tendríamos que tener de esta misma tubería la presión nominal, que en este caso nos dice que es de 120 metros columnas de agua. Esta presión nominal de la tubería, que lo conocemos como PNT, hace referencia a la presión máxima que puede soportar la tubería antes de la ruptura. Luego de eso necesitamos también la velocidad del flujo antes de que se produzca el golpe de ariete, es decir, cuando estaba fluyendo de manera normal por esta tubería de acá. Luego necesitamos una presión estática. Esta presión estática depende mucho del caso del sistema de tuberías que estemos trabajando. En nuestro caso, como va a llegar el agua hasta este punto del tanque y cuando el golpe de ariete vaya a suceder, se va a cesar la válvula, de manera directa va a suceder de que el agua se va a devolver. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta desde este punto hasta qué punto va a ser mi presión estática. Si nosotros analizamos en acá, la presión estática va a ser desde este punto hasta este punto de la bomba. Por tanto, esa presión estática sería el equivalente a una altura de impulsión, solamente en este caso. Ya en otros casos donde exista golpe de ariete, debemos tomar en cuenta cómo va a estar el sistema. Tomando eso en cuenta, utilizaremos estas ecuaciones que vemos por acá abajo. Esta ecuación de acá nos permite encontrar la velocidad de propagación de onda, la cual depende de 4 variables. Un módulo de elasticidad del agua, que llamamos K, el diámetro de la tubería, el espesor y el módulo de elasticidad del material de la tubería. Luego aquí tenemos la ecuación para calcular el golpe de ariete. Esta ecuación para calcular el golpe de ariete depende de la velocidad de propagación de onda, la velocidad del flujo antes del golpe de ariete y la gravedad. Y aquí tenemos otra ecuación que hace referencia a la presión de diseño, que es una sumatoria entre la presión estática más la presión de golpe de ariete. Empezando con los cálculos, vamos por colocar aquí el valor de K. Este valor de K, que es el módulo de elasticidad del agua, me dice que es 2.8 por 10 elevado a la 8. Entonces le vamos a colocar E elevado a la 8. En unidades de kilogramos metro cuadrado. El diámetro de la tubería para utilizar en la ecuación de la velocidad de propagación de onda tiene que estar en metros. Por tanto, vamos a dividir este valor de 150 entre 1000. Y ya lo tendríamos en metros. El espesor de la tubería igualmente debemos tenerlo en metros. Así que tomamos en cuenta este espesor y lo dividimos entre 1000. Ahora necesitamos el módulo de elasticidad de la tubería, que en este caso depende mucho de la tubería que vayan a colocar en este tramo. Vamos a colocar que el material es de PVC. Entonces voy a colocar el valor de 2.8 por 10 elevado a la 8. Coloco aquí 2.8 E elevado a la 8. Igualmente, kilogramos metro cuadrado. Con eso calculamos la velocidad de propagación de onda. Coloco igual 1420 dividido, voy a abrir paréntesis, entre 1, como tenemos acá, más el coeficiente K, que es el módulo de elasticidad del agua, multiplicado por el diámetro en metros, dividido entre el espesor, multiplicado por el módulo de elasticidad del material. Cierro paréntesis, y lo debo elevar toda esta parte del denominador a 0.5, haciendo referencia a esta raíz cuadrada. Le doy Enter, y aquí voy a tener el resultado. Ese resultado, como pueden observar acá, es grande, pero no lo estamos pudiendo ver claramente. Le voy a dar clic derecho y le voy a cambiar el formato de la celda. Lo voy a poner que sea en número y le voy a dar a aceptar. Aquí sería el resultado. El resultado de la velocidad de propagación de onda
siempre es un valor elevado. Puede ser que les dé valores incluso mucho mayores, no tendrían por qué preocuparse, es decir, está correctamente calculado. Hablando un poco más de ello, esta velocidad de propagación de onda es cuando se produce el choque y se empiezan a generar ondas dentro de la tubería, los cuales van golpeando en las paredes de la misma. Ahora, con eso encontraremos el golpe de ariete, que como vemos es esta ecuación de acá. Coloco igual la velocidad de propagación de onda multiplicado por la velocidad del flujo antes del golpe de ariete y lo dividimos entre la gravedad, que sería 9.81. El resultado aquí me da un valor de 49 metros columna de agua. Esa sería su unidad. Ya tendríamos calculado aquí la presión de golpe de ariete. Ahora podríamos calcular aquí la presión de diseño. La presión de diseño nos dice que es la suma de la presión estática más la presión de golpe de ariete. Entonces voy a sumar esto de acá más esta presión que tengo por acá arriba, que ya hablamos que es la presión estática, igual en este caso, solamente en este caso, a la altura de impulsión de acá. El resultado aquí me da igualmente en metros columna de agua. En este caso nos da un valor de 79. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con este valor de 79 o para qué nos puede ser de utilidad? Y en base a esto es lo que viene acá, elegir la tubería. Nosotros debemos tomar en cuenta aquí dos celdas más que todo para poder realizar este cálculo. Aquí voy a colocar la presión máxima que nosotros debemos considerar en la tubería. Esa presión máxima nos dice que es igual al 80% de la presión que puede soportar la tubería, es decir, al 80% de la presión nominal de la tubería. Entonces, yo voy a multiplicar aquí 0,8 multiplicado por esta presión nominal de la tubería y voy a tener aquí el valor correspondiente de 96 metros columna de agua. Ahora, aquí debo hacer la verificación correspondiente, que lo vamos a colocar aquí como verificación. En nuestro caso debemos analizar de que esta presión de diseño que hemos calculado no sobrepase a la presión máxima que tenemos acá. Si esto llega a suceder, lo que va a pasar es de que la tubería va a sufrir rupturas y va a tener un colapso. Por tanto, debemos decir de que la verificación es que este valor de 79.016 sea menor al valor de 96 en nuestro caso de acá. Si esto se cumple, podemos decir de que la tubería está correctamente elegida para el caso del golpe de ariete. Es decir, que esta tubería de 120 metros columna de agua, que lo hemos debido sacar de algún catálogo o que ustedes lo tienen de algún catálogo en particular, va a cumplir satisfactoriamente sin llegar a colapsar en el sistema. Entonces, también podríamos decir que el espesor es el adecuado para este caso, porque hay ocasiones en las cuales el espesor no llega a cumplir. Por ejemplo, ¿qué tal si le colocamos aquí un espesor de 5 milímetros? Aquí nos da un valor de 65, sigue cumpliendo. Pero supongamos que la presión nominal de la tubería era un poco menor. Pongamos de 100. Ya incluso aquí sigue cumpliendo, pero aún así sigue siendo menor. Pongamos aquí nuevamente 15. Aquí vean que ya no necesariamente está cumpliendo satisfactoriamente como debería de ser. Entonces son cosas que suele pasar, suele suceder y de esta manera es como se debe tomar en cuenta la elección de la tubería en el caso de un golpe de ariete. En casos de gravedad en los cuales no se produzca golpe de ariete, directamente se toma el caso de la presión estática para poder elegir y tomar en cuenta qué tubería se va a adecuar al sistema. En el canal tengo un video acerca de los CDRs en el cual ustedes van a poder ver cómo se puede elegir una tubería en base al CDR y en un caso de gravedad. Eso sería todo por el video. Si les gustó, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y se puedan suscribir a mi canal. También les invito a que puedan ver los demás videos que tengo acerca de tuberías que trabajan a presión en la lista de reproducción correspondiente del canal.